Pueden pasar los pequeños y los grandecitos, medianitos a sus clases. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias y estamos estudiando los domingos por la mañana el Evangelio de Juan. Y bueno, tuve la tentación de brincarme esta parte de la Biblia y llegar al 4, que es pues la nueva religión, la nueva que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana de los verdaderos adoradores. Pero bueno, como vamos yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, vamos a tratar esta parte porque es importante, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. En esta parte, hermanos, se encuentran tres personajes. Una son los judíos, otra, hermanos, es Juan el Bautista y sus discípulos. Y el tercer personaje, pues, es el Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en estos versículos, cómo se nos narran algunas problemáticas que ellos tenían, algunos problemas, y vamos a tratar de entender cómo Juan, hermanos, nos va poniendo o nos va revelando desde la religión judía. Luego viene Juan, que es una transición entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y luego él cómo deja a Jesucristo como el nuevo maestro para la humanidad. Vamos nosotros, hermanos, a hablar de ello. Entonces, para ello vamos a ir leyendo conforme vayamos, vamos a leerlo todo y ya después lo entendemos. Dice el 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Aquí tenemos, hermano, esta gran verdad. Y luego dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo vio y oyó. Esto testifica, y nadie recibe sus testimonios. El que recibe sus testimonios, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios vendrá sobre él. Dios bendiga su palabra. Tenemos, hermanos, una revelación ascendente. Dame un poquito más de volumen porque me quiero quedar ronco. Gracias.
Aquí se nos presentan, hermanos, los judíos o la religión del judaísmo, que incluía todo, hermano. El judaísmo incluía todo. Tenía fariseos, tenía saduceos, y de ambos había escribas. También había herodianos, había, hermanos, personas de varios partidos, pero todo ello, hermano, representaban el judaísmo. Tenían sus sinagogas, se reunían en el templo. Y cuando el Señor Jesucristo, pues ya todo esto, hermano, Él lo encontró. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de los judíos como religión, se nos presentan en el Nuevo Testamento como una religión de letra. Es cierto, hermano, que nosotros nos guiamos por un texto, nos guiamos, hermanos, por una palabra. Pero esa palabra, hermanos, debe de ser interpretada y debe de ser aplicada en los diferentes contextos de la vida. Ellos no les interesaba eso, hermano. Ellos tenían un celo hermanos, una ira, un enojo contra los que no pensaban como ellos. Y este ya es un problema. Ellos, hermanos, tenían mucho, podríamos decir, hermano, mucha oposición de que se levantaran movimientos religiosos. Por eso podemos entender cuando llegó la iglesia, hermanos, a Jerusalén, como Pablo y los demás religiosos judíos, que eran los fariseos, los más, ellos decían, celosos de la ley. Bueno, como ellos, hermano, hacían hasta persecución, lo que podríamos llamar, hermano, en el tiempo del oscurantismo nuestro, pues que la Santa Inquisición, pero bueno, de santa no tenía nada. Era realmente triste, hermano, matar en el nombre de la religión o en el nombre de la fe. Esta religión, hermanos, nosotros la podemos entender más porque Pablo habla mucho de ella. Y él, hermanos, en muchas partes de la Biblia, en Corinto, en Filipenses, en Gálatas, en Romanos, en muchos lugares, él nos dice cómo, hermano, funcionaba él en el judaísmo y cómo eran sus compatriotas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 10, 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Está hablando de los judíos, de sus compatriotas, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Esta es Reina Valera 95, la 60 dice: no conforme a ciencia. El celo, hermano, no es conforme al verdadero conocimiento. Ellos tenían un conocimiento, hermano, que realmente casi ya ni lo miraban porque estaban llenos de tradiciones. Ellos, hermano, no estaban leyendo el texto o la ley, solamente leían las tradiciones de los ancianos. Su conocimiento estaba velado. Dice: ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. A lo mejor, para que podamos entender, hermanos, lo que esto significa, es como cuando por allá en el sur encuentran a un violador, a un asesino, alguien que hizo algo horrendo, y pues los mismos pobladores, hermanos, lo agarran y lo linchan. Esto es lo que hacían, hermano, los judíos. Y para el caso, pues tenemos a Esteban, hermano. Esteban era un predicador del evangelio y se tapaban los oídos, hermano, y lo apedrearon. Es bueno tener celo, hermano, el celo de Dios. Y ya vimos eso. El celo de tu casa me consume. Y es bueno entrar en acción cuando se está quebrantando la palabra de Dios. Pero ellos no se sujetaban ni al texto ni a la justicia de Dios, establecían su propia justicia. Y dice: no se sujetan a la ley de Dios. Dios decía claramente: no matarás. Pero ellos mataron a Esteban.
y parece ser que habían dejado ya a Pablo también medio muerto. Esto es algo, hermanos, que nosotros podemos ver. Establecen la justicia, su propia justicia y no la justicia de Dios. El judaísmo, hermanos, era una religión de muchas tradiciones y aquí se nos presenta un problema. Los judíos, hermano, en este caso serían saduceos o fariseos, ellos estaban igual, hermano, con tradiciones de los ancianos. Ellos, hermanos, empezaron a tener problema con los discípulos de Juan. Y el problema era, hermanos, de lavarse o lavar las cosas. Eso se le llamaba, hermanos, la purificación. Ellos, hermanos, decían así, pensemos, aquí está el mandamiento. Este es el mandamiento. Y voy a decírtelo, guardarás el día de reposo. Un ejemplo, ese es un mandamiento. Los ancianos, hermanos, ellos empezaban a ponerle cercas al mandamiento para que tú no te acercaras a él y que tú no lo quebrantaras. Entonces decían ellos, ¿qué significa guardar el día de reposo? Bueno, pues no trabajar. ¿Pero qué es lo que significa no trabajar? Bueno, decían ellos, hermanos, en sus tradiciones, bueno, si yo levanto una madera que pesa, pensemos un 2x4, pues ya me está creando a mí esfuerzo. Y cuando yo ya tengo un esfuerzo, yo ya estoy trabajando. Y ahí ponían, no levantarás un 2x4 en el día de reposo. Caminar, hermanos, me implica un esfuerzo. Oh, no debes de caminar tantas, ahí está la otra cerca. Bueno, y ellos hicieron, hermanos, libros enteros que inclusive a un, hermanos, hombre que era sastre, le llegaron a decir que si él traía su aguja, hermanos, lanera, ya saben, las grandes, si él la traía en su túnica y salía de su casa, que él, hermanos, ya estaba trabajando, porque él estaba cargando su utensilio de trabajo. Eran, hermanos, cosas tan ridículas y absurdas que empezaron a poner. ¿Y cuál era el fin de todo esto? El fin de esto, hermano, era que tú quebrantaras la tradición de los ancianos, pero que no quebrantaras el mandamiento. El principio era bueno, hermano. El problema es que después, con el tiempo, hermano, esto de la tradición de los ancianos y el mandamiento se hizo igual, de valor, hermano. Y eso es algo que nosotros vemos en los evangelios. Ellos les están reclamando, hermano, a los discípulos de Juan el Bautista. Tú eres un movimiento nuevo y, oye, ¿y ustedes por qué no se lavan las manos para comer? Sabemos que con Jesús los discípulos de Jesús hicieron lo mismo. Y para que nosotros veamos un poquito más de esto, hermano, en Marcos 7, del 1, realmente casi es todo el capítulo. Mira lo que dice. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos impuras, esto es, no lavadas. Si no te lavas las manos para comer, ¿qué puede pasar? Bueno, que creo que muchos de nosotros tenemos esa costumbre, ¿verdad? Ya tu estómago, hermano, ya está habituado a los microbios. Y a lo mejor, pues por más mal, te va a doler el estómago y te va a dar diarrea. Pero ellos, hermanos,
ya decían que eso era un gran pecado. Lo físico lo transportaban a lo espiritual. Y Marcos dice, esto es no lavadas. ¿Y qué hacían, hermanos? Este es el problema. Tú no estás siguiendo la tradición de mis ancianos. Tú estás pecando y estás condenado. ¿Y era cierto eso? No era cierto, hermano, porque ellos no estaban quebrantando ningún mandamiento. Estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Y luego decía, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Llegaban, hermano, a lo ridículo y absurdo que traían. Recuerdan, nosotros vimos en las tinajas de la purificación. Eran unos grandes baldes de agua, hermano, que la gente metía las manos y las bautizaba, así le llamaban, 7 veces, hermano. Y al último, porque tú lavas las manos y las levantas, y bueno, ¿qué va a pasar? Perdón, las lavas y las bajas, que el agua que quedó en tus codos va a regresar. Ahora alguien le tenía que echar agua, hermano, arriba, que cayera, para que escurriera en el codo, y ahí se quedaban así. Era terrible, hermano. Esto es lo que ellos están peleando. Y Juan en su evangelio lo está diciendo. Es obvio que nosotros conocemos estos textos, hermano. Dice, y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Bueno, Pablo dice, si no trabaja, no come, ¿verdad? Yo creo que fuimos allá al parque este sábado pasado y yo creo que muchos no nos lavamos las manos. Bueno, algunos le pusieron allí ese gel, ¿verdad? Que le ayuda para limpiar los microbios. Pero mi pregunta es siempre, ¿para dónde se van esos microbios? Yo sé que cuando me lavo las manos se va por ahí, ¿verdad? Y cuando me pongo ese gel, ¿para dónde se van? ¿Se van o se meten al cuerpo? Bueno, pues los que saben, ¿verdad? Nos podrían decir. Y cuando regresen de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Hay que todos los vasos hay que bautizarlos, lavar los platos. Y claro, hermano, que esto es purificación, es limpieza, pero ellos ya no lo hacían en un contexto, hermano, de higiene. Ellos lo hacían en un contexto religioso. Y ese es el problema. El judaísmo está teniendo problemas con los discípulos de Juan porque ellos no están siguiendo las tradiciones de los ancianos. Y Jesús y sus discípulos tampoco están siguiendo esas tradiciones. Y es donde Jesucristo le preguntan por qué ustedes no lo obedecen. Y Jesús responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, o está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando. Ahí está el problema. Como doctrina, algo a seguir, mandamientos de hombres. El judaísmo, hermanos, desfiguró la ley. Y cuando llegó Jesucristo, hermanos, a esta tierra, ellos, hermano, estuvieron muchas veces frente a Jesús. Vieron sus milagros, vieron sus señales, escucharon sus parábolas, sus mensajes. Pero muy pocos de ellos, hermanos, se convirtieron. ¿Y sabes por qué? Porque eran
unas personas, hermano, pues muy belicosas, de muchos problemas. Dice que hubo una discusión, hermano. En el 1900, hermano, aquí en este país, desde el 1800, al finales del 800 y el 1900, vino de Europa lo que se conoció como el Gran Avivamiento. Hermano, hubo debates fuertes, y esos debates, hermano, hacían inclusive que las iglesias se les cambiaran los letreros, hermano, y los nombres completos. Pero, hermano, ya hoy en nuestros días, pues ya eso, hermano, ya a la gente no le interesa. Si alguien, hermanos, llega a la puerta tuya o tú le llegas a una puerta y le dices que eres la iglesia verdadera, pues también llega el testigo, llega el mormón, llega el pentecostés, llegan todos, hermano, y dicen lo mismo. A la gente no le interesa, hermano, ni está buscando ya eso. Pero hubo un tiempo, hermano, donde el debate tendría un efecto. Hoy ya no es así, hermano. Ya no tenemos nada, hoy solamente vemos discusiones y peleas, y hay gente, hermanos, que le gusta esto, que le gusta pelear, que le gusta, hermanos, decir tantas cosas, hermanos, de una manera tan violenta, tan dura y arrogante, que puedes tú ganar un argumento, pero pierdes a la persona. Este espíritu, hermano, era el de los judíos, de los fariseos, y pues, hermano, ¿quién va a querer entrar en una religión donde pues son peleoneros? Hay iglesias donde hay gente muy peleonera, hermanos, muy peleonera, y no es el espíritu de Cristo, es el espíritu, hermano, de los fariseos. Después, hermano, tenemos a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermano, se presenta aquí como el testigo. Mira cómo es la gente, hermano. Le dicen a Juan: hey, Juan, ¿qué pasó? El que tú bautizaste, el que tú diste testimonio, mira, está bautizando más. ¿Qué dices de esto, Juan? ¿Te estás quedando atrás? ¿Te estás quedando atrás? Y Juan entiende, hermano, el mensaje, porque será muy difícil, hermano, que si hay dos movimientos, que tú no puedas ver en ellos una comparación, y que también tú no los puedas ver como competencia, porque están haciendo lo mismo. Juan predica, Jesús predica. Juan tiene discípulos, Jesús tiene discípulos. Juan bautiza, Jesús también bautiza. Los movimientos, hermano, parece que son dos, pero nosotros sabemos que este es un movimiento de transición. Entonces Juan dice que él es el testigo, hermano. Y dice: yo no soy el Cristo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo no soy el Cristo. Yo soy aquella voz que clama en el desierto. Más adelante en el 5 va a decir Jesús: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y eso es cierto, hermano. Yo no puedo decir que soy lo que soy solamente porque yo lo digo. Alguien lo tiene que decir de mí. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero puede ser que no sean verdad. Dice Jesús: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. ¿Quién dio testimonio de Jesús? Muchos, ¿verdad? Hasta los demonios. Pero aquí él se está refiriendo a alguien. El testimonio que él dijo de mí, en otras palabras, que yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías. Eso lo había dicho en el capítulo 1, ya lo vimos. Dice:
Vosotros enviaste mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Aquí tenemos, hermano, el mismo Juan está poniendo, hermano, lo que pasó atrás, pero que Jesús lo está diciendo ahora. Que Juan, hermano, es el único testigo humano que Jesús recibió. Ningún otro testimonio, hermano. Pero sabemos que Juan, hermano, pues era el profeta de Dios, y que Juan tenía una misión muy especial. Él vendría a ser el precursor. Él viene adelante. En el 1, 22 y 23 lo recordamos, le dijeron a Juan: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecer. Eso, el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí tenemos, hermano, la misión de Juan: preparar un camino para que cuando venga el Señor, pues entonces, hermano, Él pueda caminar y transitar por él. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Caminar por un camino ya hecho o hacer el camino? Pues hacer el camino, hermano. Juan, fue de los más grandes profetas, y Jesús habla de él: de los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado como Juan el Bautista. ¿Y saben por qué? Porque Juan nunca hizo un milagro, hermano. Es fácil que crean en ti cuando tú tienes el poder de hacer milagros. Pero cuando tienes que demostrar a través de tu fe, de tu amor, de tu santidad, de tu palabra, que eres un enviado de Dios, esto, hermano, es difícil. Pero Juan lo hizo. Juan, hermanos, al mismo rey le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Un rey que al final pues le cortó la cabeza. Esto es algo, hermanos, que estaba en los planes de Dios, porque Juan tenía que menguar, Juan tenía que morir. Juan no iba a morir de viejo, hermano, porque la revelación que él trae es como un paréntesis, pero es una antesala. El precedor es como alguien que está antes de presidir, o sea, va de antes, anterior. Él es anterior a Jesús y está preparando su camino. Y aquí dice algo muy bonito, hermano. Dice que pues Jesús, el novio tiene pues la novia. Y pues ahí podemos decir el amigo de honor, ¿verdad? Que sería el amigo del esposo, pues se goza y está de fiesta. Él se presenta como el amigo de Jesús. Un amigo, hermanos, que lo van a meter preso, va a llegar a una cárcel y va a preguntar: hermano, ¿eres tú el que iba a venir o esperaremos a otro? Un amigo, hermanos, que tambaleó, pero al final, hermanos, un amigo que fue un mártir por Cristo Jesús. Juan el Bautista, hermanos, se presenta como el testigo, el precursor y el amigo. Bueno, a lo mejor los dos primeros ya los entendíamos desde el capítulo 1, pero el último es el amigo. Él está de fiesta y Juan dice: yo me gozo de que Jesús bautice más, de que Jesús tenga más discípulos, de que Jesús, hermano, crezca
yo ni siquiera soy digno de desabrochar el calzado de sus pies. Esta revelación así fue, hermano. Vienen los judíos y con un montón de tradiciones. Viene Juan de una vida austera y simple. Y bueno, inclusive algunas personas pues podríamos decir, hermano, en lo que es el mundo de la imaginación, pues ponen a Juan así, ¿verdad? Como todo greñudo, ¿verdad? Como muy austero. Bueno, pues él se creció, hermano, como un ermitaño. Y ya cuando fue el tiempo, él regresó y empezó a predicar para preparar el camino del Señor. Y por último, hermanos, en esta revelación, Juan nos presenta a Cristo. Y dice, hermanos, que Jesús viene de arriba. Esto es importante, hermano, porque lo va a repetir muchas veces. Y si viene de arriba, hermano, es porque viene del cielo. Él está sobre todos. Y mira cómo lo dice Juan. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Ahora, ¿quién es el de la tierra? Pues Juan. Porque le están haciendo una comparación. Oye, yo soy de la tierra. Yo soy de la tierra, pero Él es del cielo y Él es superior en todas las áreas a mí. Él viene de arriba. Después en el 8:22 lo sigue diciendo Juan. Y les dijo, bueno, este es Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa venir de arriba, hermano? Pues que no es de este mundo, que es celestial, que Él viene del cielo. Pero también, hermano, aquí se nos presenta a Jesucristo como el Maestro de Dios. Dice que el que viene de Dios, la palabra de Dios habla. Y esto es algo, hermano, muy, pero muy importante. Juan nos va a decir, hermano, que Jesucristo es el nuevo maestro, no como los fariseos, los escribas, hermano, llenos de tradiciones. No, Él viene, habla la palabra de Dios y Él comienza, hermanos, a enseñar una nueva doctrina. En el 12:47 lo explica mejor. Dice Jesús, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como que esta frase, hermano, nos daría a nosotros, pues, bueno, no se guarda la palabra, no juzga, pues qué bien. Pero no termina allí el Señor. Sigue diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día final. En el día final habrá un trono blanco, estará Cristo sentado allí, Apocalipsis 20, y se abrirán los libros. Uno de ellos será la ley, hermano, en el Evangelio, la palabra. Y todo lo que nosotros oímos, todo lo que nos dijo Jesús, a través de ello nos va a juzgar. La palabra es la que nos va a juzgar. Dice, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, lo hablo como el Padre me ha dicho.
Jesús, hermano, como maestro, y esto debe ser para todos los maestros, debemos de aprender, hermanos, no solamente a estudiar y a retener la palabra, sino a predicarla como Él la dijo. Esto lo hacía Jesucristo. La palabra de Dios, Él, hermanos, la predicaba tal como el Señor pues se lo daba. Y al último dice que el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Todo, hermanos, todo nos ha entregado Dios. Él es el amado y en esta revelación, pues entonces, hermano, tenemos nosotros pues a tres. El primero es el judaísmo, una religión sin letra o de letra sin amor, de tradiciones y peleas. Cuidado con las tradiciones, hermano. Hay muchas tradiciones religiosas y no estoy hablando de la vieja religión, estoy hablando aún de la misma religión en el reino del Señor. Hay muchas tradiciones que uno tiene que tener cuidado a distinguir lo que es el mandamiento y lo que es un mandamiento de Dios o un mandamiento de hombre. Y tenga cuidado, si usted es una persona muy problemática, de muchos problemas, de mucha ira, no es un celo de Dios. Puede ser que tenga un problema usted de ira y no pueda controlar. Los judíos tuvieron ese problema. Juan el Bautista es entre uno y otro, se va separando esa religión. Hay una pausa, un paréntesis. Él es el testigo, el precursor, el amigo de Jesús. Y entonces ya llega Jesús y Él es el que viene de arriba como maestro, el amado de Dios. La próxima semana veremos no solo este nuevo maestro en acción, sino que nos va a traer una nueva religión. Y eso lo vamos a ver en Jesús y la mujer samaritana, porque Él dice, ha llegado la hora y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo veremos si el Señor nos lo permite. Gracias por su atención, hermano, y Dios me los bendiga.